Como colofón al curso vamos a ver mi visión actual sobre las velas japonesas. En las últimas clases hemos estado analizando y poniendo ejemplos tanto teóricos como prácticos de una multitud de figuras japonesas que, como sabéis, fueron analizadas en primer lugar gracias al trabajo de Steve Nixon, que fue el que pues, las recapituló de allí, desde Japón, incluso estuvo trabajando en Japón recapitulando todas estas figuras que tienen una tradición histórica muy grande y las trajo a Occidente. Sin embargo, bueno, yo poco a poco me he ido desencantando en los últimos meses, años de las velas. Al principio tenía mucha confianza en ellas, pensé que, bueno, pues tenía, muchas de ellas tienen una base teórica ya no solo de profecía de autocumplimiento, que en muchos casos estas figuras funcionan porque cada vez las utiliza más gente y se ponen de moda, sino incluso algunas de ellas tienen también un fundamento lógico, humano y psicológico que a mí pues me atraía mucho. No obstante, una vez que empiezas a trabajar con ellas y sobre todo una vez que empiezas a realizar estudios estadísticos, intentando cuantificar algunas velas, aunque ya os digo que lo primero es que es muy complicado hacerlas porque programar, así como poder programar, lo veremos, esto se ve sobre todo en el curso siguiente, pero bueno, simplemente como análisis aquí, cuando hablemos de programación, la programación la haremos y veremos todas las ventajas, los inconvenientes que tienen en el próximo curso, pero deciros que cuando intentas programar un martillo, intentas programar una estrella o cualquier otra figura de vela, es complicado meter ese código dentro de un programa como por ejemplo el Visual Chart para que nos señale que hubiese pasado cada vez que sale un martillo o cada vez que sale un Morning Star de una determinadas características, sepamos el beneficio medio, si ganamos o perdemos a largo plazo, si es una figura con un patrón con esperanza matemática positiva. Todo eso es complicado analizarlo. Nosotros, bueno, cuando trabajaba con David Urraca, hemos estado, que bueno, va a ser mi compañero además, va a ser mi compañero en el siguiente curso, porque cuando trabajaba también con nosotros en clase de bolsa, pues él me comentaba que había estado intentando hacer un análisis basado en algunas figuras de vuelta, siempre y cuando, claro, vas contra tendencia de mercado, contra la tendencia que estamos considerando, es una figura de vuelta, y que en general los resultados que había obtenido eran bastante mediocres. Entonces esto me hizo a mí pensar mucho de que realmente pues estas figuras no funcionan tanto como Steve Nixon. De hecho, yo estuve esto también es importante, estuve en Madrid en un seminario que hizo Steve Nixon hará un año, año y medio, y la verdad es que me desencantó mucho. En primer lugar porque vi que era una persona que no operaba en los mercados, es decir, él se dedica, es una persona que tiene un marketing, bueno, él ya hizo su trabajo, tiene varios libros, y se dedica a dar seminarios y a dar vídeos de DVDs con sus figuras. Y lo que tiene es un trabajo de marketing absolutamente genial, muy americano, va a ser que tiene una producción cinematográfica para vender sus figuras a la gente en seminarios, en DVDs, pero es una persona que se notaba que estaba muy alejada del mercado en la actualidad. Bien, es verdad que en su momento asesoró a fondos de inversión, a hedge funds, pero en la actualidad no lo hace. Y algunas preguntas que le hacíamos los asistentes, pues le veía que cojeaba de algunas cosas básicas y de algunas cosas que se notaban nuevas, que se notaba que no estaba atento al propio mercado. Eso sí, un showman y un vendedor muy, muy, muy bueno. Y obviamente se gana la vida con ello. Entonces, todo esto me ha dicho desencantando de las figuras de velas. No obstante, sí es cierto dos cosas. En primer lugar, que os voy a decir las que creo que mejor funcionan, las que todo, esto no es algo que haya programado, pero a raíz de mi experiencia en los últimos años, pues os puedo decir las que creo que tienen un mayor fundamento. No obstante, si alguno de vosotros, sobre todo los que hagáis el curso siguiente y empecéis a ver lo que es la programación, bueno, de diferentes estrategias. Si en el futuro, pues, por curiosidad, vais probando y podéis probar pues alguna que os haya llamado la atención o que por lo que se hayáis visto que funciona 2, 3 o 5 o 6 veces, que digáis, bueno, esto funciona realmente y queréis programar, pues siempre estas cosas pues se descubren así, haciendo práctica de programando la estrategia, evaluándola y decidiendo, según la evaluación salga positiva o negativa, si es una buena estrategia o no. Siempre y cuando hay que cumplir todos los requisitos para hacer una buena evaluación, que es lo que, como digo, veremos en el curso que viene. Pero bueno, así a bote pronto deciros dos cosas. En primer lugar, insistir que es muy importante, o que es más importante, realizar una estrategia alcista basada en una figura de vuelta cuando la tendencia es así. Cuando tenemos una tendencia alcista previa muy, muy grande, de repente hay una corrección de esa tendencia alcista en forma de tendencia bajista. A lo mejor esto estamos hablando de 3 o 4 meses. Y en esta tendencia bajista de 3 o 4 meses, por ejemplo, si estamos en velas diarias, encontrar una figura de vuelta que vaya de bajista a alcista. Por ejemplo, un martillo. Pues aquí es un buen sentido porque estamos jugando, aunque estamos jugando en contra de la tendencia de corto o medio plazo, estamos a favor de la tendencia principal. De la misma forma
creo que puede ser mucho mayor valor encontrar una figura de vuelta de alcistas a bajistas en una tendencia que sea de esta forma. Que el mercado haya bajado mucho en las últimas semanas o meses, que de repente rebote en los últimos días, semanas, y que aquí encontremos pues, una figura de vuelta clara pues, que nos haga, por ejemplo, un evening star que nos haga pues, ponernos cortos debido a esta figura. Siempre es mejor jugando que aparezca cuando estamos jugando a favor de la tendencia principal. Quiero decir que la tendencia principal sea bajista, que haya una pequeña corrección de la tendencia principal, como en este caso, y en este punto pues, ponernos, por ejemplo, cortos. Y luego es importante también si vamos a operar utilizando figuras de velas, aunque bueno, en principio podéis ir haciendo prácticas, como es gratuito, pues no se gana ni se pierde dinero, pues ir localizando figuras en tiempo incluso real e ir viendo pues qué ocurriría si os ponéis, pues como hemos explicado, una estrategia en este tipo de figuras. Pero digo que es clave, aquí tenemos por ejemplo un gráfico de Altri actual, es clave que si vamos a operar con estas figuras las operemos las que sean las más claras posibles. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos una que es muy clara de Altri, que es un valor portugués. Pues tenemos como, por ejemplo, aquí, después de la tendencia bajista previa tan grande, aquí no estamos haciendo lo que estábamos hablando aquí de justamente meternos en un rebote dentro de una tendencia bajista, sino que es más, a bote pronto, una tendencia bajista grande, 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 y de repente aquí un día encontramos un martillo que además tiene hueco, un martillo aislado, que así se ha quedado como lo que dicen un niño abandonado, pues un martillo abandonado. Vamos a verlo. Como podéis ver, después de una tendencia bajista tanto de medio largo plazo como de corto plazo muy pronunciada, nos encontramos con esta vela aquí y encima de la forma que veis, hueco de apertura bajista, se forma el martillo y luego un hueco de apertura alcista. Pues aquí sí que este día en la apertura podemos abrir un largo. ¿Con qué estrategia? Pues abrimos aquí un largo y nos ponemos un stop justo por debajo del martillo. Vamos a dejar un pequeño filtro, pues si el martillo está en 1.48 el mínimo, pues nos ponemos un stop en 1.4243. Abrimos largo en 1.70 con stop en 1.43. Una estrategia muy arriesgada, pero es una estrategia utilizando una figura de vuelta, en este caso un martillo. Y eso sí, abrimos esta estrategia para dejarla un tiempo considerable, no es para ya cerrar aquí este día, sino para apostar, pues a lo mejor si la tendencia nos acompaña, pues poder estar en el valor, pues ya tendríamos un método, que lo iremos viendo en las siguientes clases, de cómo conseguir o en qué momento abandonar una operación. Por ejemplo, pues cuando se crucen, ya lo veremos, dos medias, o bueno, podríamos utilizar que hay otra figura de vuelta clara alcista para cerrar la operación, por ejemplo, etcétera, etcétera. Esos métodos pues ya los podéis ir viendo. Pero bueno, aquí estamos viendo en qué momento podríamos abrir cortos y con qué stop. Entonces, perdón, largos y con qué stop. Pues después de esta, aunque a mí, como digo, cada día me gusta mucho menos este tipo de estrategias que son en contra de la tendencia principal. Y aquí encima la tendencia principal no es alcista, esto es una corrección, sino que es otro tramo de la tendencia bajista que prevalecía en este valor. Aquí sale el martillo, si queremos apostar contra ella, pues nos podríamos largos en 1.70 y con un stop en 1.43, 1.44, y bueno, dejaríamos la operación abierta pues una temporada larga. Bueno, aquí fijaros que justamente hace el mínimo 1.50, ni aquí hubiese saltado nuestro stop, y bueno, pues luego tendríamos momentos de haber cerrado esta operación, ya lo veríamos. Podríamos a lo mejor aquí aprovechar esta tendencia, hacer una línea de tendencia y ya donde se corte, por ejemplo. Bueno, la verdad es que la tendencia de Altri fue luego muy, muy destacada, bueno, sigue siendo. Ese martillo fue el fin de la tendencia bajista, el cambio realmente de tendencia bajista a tendencia alcista. Lo único que tienen los martillos es que necesitan una fiabilidad muy baja, es decir, si tú tienes un martillo como este, una fiabilidad del 50%, es decir, que el 50% de las veces te va a saltar el stop y otros 50 de las veces vas a ganar de media un 20-30% y el stop, vamos a poner que es de un 10-15%, pues vas a ganar dinero. Si tú de media vas a perder un 15% el 50% de las veces, el 50% de las veces y vas a ganar un 25% otro 50% de las veces, pues tienes una estrategia positiva. Que puede ser otra estrategia de cierre cuando abrimos en un martillo.
Es decir, abro, me pongo un stop del 15%, que exactamente, que no sea, es decir, que no sea del 15% porque yo digo, bueno, me gusta el 15%, sino que sea del 15% exactamente porque lo que va desde el precio de apertura del día que vamos a abrir la operación, el día siguiente al martillo, cuando vemos que está abriendo con hueco, bueno, pues en la apertura o a los 10-15 minutos de la apertura, hasta el stop sensato o el stop apropiado para esta operación, que es justo por debajo de la vela, justo por debajo de la sombra del mínimo del martillo. Si vemos que va por de 1,42 a 1,70, que aproximadamente va un 15%, a ojo de buen cubero, pues a lo mejor si me pongo un objetivo del 25% para esta estrategia, de que es un valor bastante volátil, está bastante bien, pues tenemos, o de un 30%, que con que el martillo funcione el 38-40% de las veces ya es apropiado. Si el stop, la pérdida máxima 15%, el beneficio estándar fijo cuando se llega al 30%, o con tener una fiabilidad mayor del 33%, estaríamos teniendo una estrategia coherente y a la larga rentable de inversión. Bueno, como os digo, esta es una de las que más funcionan. Y luego también son interesantes las Morning Star, bueno, y tanto Morning como Evening. La Morning, acordaros que era cuando había una tendencia bajista y nos íbamos a cambiar una figura de vuelta de bajistas a alcistas. Entonces las Morning Star, vamos a ver lo más grande, que la estuvimos analizando, es decir, esto lo tenéis que saber. Pues este tipo de figuras son, para mi gusto, las mejores que existen a la hora de operar. Tanto los martillos, ya lo hemos visto, como los dojis en general, y tanto cuando se produce a la vez de un doji una Morning Star que se llama un Morning Doji Star, son figuras muy fuertes. Tanto el Morning Doji Star como el Abandone Baby, que es lo mismo que el Morning Doji Star, lo que pasa que, como veis, más o menos el cierre de la vela previa al doji está en el mismo nivel que la apertura de la vela posterior al doji. Fijaros que por eso se llama el niño se queda, el doji se queda como abandonado. Abandone Baby. Estas figuras, tanto en la zona bajista como en la zona alcista, es decir, como el cambio de tendencia de bajistas alcistas, conocido como Morning Star o Morning Doji Star 6 con doji, como en el cambio de tendencia de alcistas a bajistas, figura de vuelta de una tendencia alcista que puede tornarse en bajista, que han llamada Evening Star o Evening Doji Star si es un doji, pues son figuras que a mi juicio son de todas las que hemos visto, con los martillos y con los dojis únicamente las más seguidas por muchos especuladores y por tanto en general las que mejor funcionan. Aparte de que tienen una base lógica pues, bastante importante, como ya estudiamos. Entonces tenemos la British Evening Doji Star, que es con el doji. Bueno, esto es lo mismo con el abandonado Baby, pues que más o menos el cierre y la apertura, el cierre de la previa y la apertura de la posterior al doji es la misma. Y estas son pues un poco las figuras que mejor funcionan. Entonces, bueno, esto es un poco como colofón al curso, al tema 2 del curso. Y bueno, a partir de la próxima clase pues vamos a empezar con el tema 3, nos vamos a ir desde Oriente hasta Occidente y vamos a comenzar el estudio del sistema, o de un análisis un poco más tradicional o más antiguo aquí en Occidente, en Europa y en Estados Unidos. Pues oye, espero que os haya gustado este curso número 2 y que empecéis a poner en práctica pues ir localizando figuras en los distintos gráficos que vayáis viendo, tanto en diario como en 15-30 minutos, y ir pues aplicando alguna de ellas y a ver si poner alguna estrategia en marcha, inventaros alguna estrategia y según lo que vais viendo pues vais apuntando o en tiempo real pues oye pues mira en esta figura pues me da tanta rentabilidad, pues si hacéis pocas operaciones puede ser la suerte, la varianza va a influir mucho, pero si llegáis a visualizar a partir de 200, 300 operaciones con una determinada figura, pues ya tenéis un poquito la robustez para saber si esa figura está funcionando o no está funcionando. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima clase.